Para nosotros también en la terapia es la primera parte del proceso, es conocer los papás. Dicen que es como a veces recibir el diagnóstico, es como pasar por las etapas del duelo. Sí, hacerle caso a estas señales, porque, insisto, te duele que te digan que tu hijo no puede algo, y le duele el papá. Normalmente lo que les dificulta pueden ser las áreas de social, interacciones sociales, comunicación. Antes de ser cavernícola, ¿cómo me acerco un niño a una familia, a un adulto? Y a veces me pongo cerca o lejos para no entorpecer. Hablar de autismo es hablar de diferentes tipos de autismo. Dicen que es un espectro porque incluye como todos esos individuos que tienen muchas habilidades muy distintas unos de otros. Cuando se dio cuenta o cuando le dijeron eres una persona autista o con autismo, con esta condición, ella dijo, me siento más tranquila, me siento mejor. Creo que eso es muy útil porque escuchar que alguien más piensa igual o está viviendo lo mismo, algo muy parecido, ya no sientes solo, ¿no? Es verlo más desde el aprendizaje, no solamente desde un padecimiento o el territorio de una enfermedad. Apreciar tu hijo para quien es y estar para acompañarlos, ¿no? Cavernícolas. Cavernícolas, bienvenidos a un episodio más de este podcast para papás, para masculinidades y otras artes y otras suertes que tienen que ver con la educación, con la crianza y con la salud, tanto de los padres como de los críos y de las crías, o como ustedes bien saben, les decimos en Cavernícolas, de nuestros intrusos y de nuestras intrusas. Este episodio tengo el placer de tener como invitada a una mujer más en nuestra cueva, lo cual festejamos y celebramos cada vez más porque está siendo inclusivo y estamos rompiendo nuestras propias fronteras como cavernícolas. Estamos descavernicolizándonos un poco y creo que eso también, yo lo sé, los leo, nos sirve y aplaudimos todos. Y hoy tengo como invitada a una especialista en atender una de las circunstancias, de las condiciones que a veces nos cuesta trabajo entender socialmente todavía. Afortunadamente ya están visibilizadas cada vez más, pero estoy seguro, cavernícolas, que nos falta tener la sensibilidad necesaria para abrazarlo socialmente. Hablamos del autismo y hoy tengo como invitada a Claudia Medeiros, que es de origen portugués, sí, ¿cierto? Mi nombre. Claudia, pero es especialista en análisis conductual y análisis del comportamiento, sobre todo infantil, pero también, no es un tema, atiende específicamente a los críos, a las crías, al mundo infanto-juvenil. Sin embargo, esto, como sabemos, no solamente atañe al mundo infantil, sino también al mundo adulto. Cavernícolas, hoy tengo como invitada a Claudia, que es experta en terapia enfocada en el mundo, por un lado, de autista, pero también a las dificultades que pueden tener nuestros críos y nuestras crías en su conducta, en el aprendizaje. Porque estoy seguro, cavernícolas, que ustedes como yo nos hemos encontrado que nuestros críos a veces se les dificulta aprender cosas y no siempre sabemos cómo tratar estas condiciones. Bienvenida, mi querida Claudia, a esta cueva, a estos micrófonos. Hoy, por esta hora, te vamos a bautizar como la cavernícola invitada. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Cuéntanos esto de por qué eres especialista en análisis conductual. ¿Qué es eso? Análisis conductual básicamente es la ciencia de la conducta y del aprendizaje. Entonces, un concepto clave que sabemos de esta ciencia es que hay algo que se llama reforzamiento, que significa que cada vez que yo hago una acción y algo positivo pasa después, es más probable que yo voy a repetir esa acción. Y esa es la forma en que todos aprendemos, ¿no? Entonces, la terapia que hacemos se enfoca en justo en eso, en reforzamiento. Conocemos los niños, todo que les interesa, sus preferencias de cómo comunicar, pero también de cómo jugar, de los juguetes, de las actividades, y usamos ese ambiente como agradable para ellos, para enseñarles las habilidades que les dificultan.
Y parte de la terapia es, de mi chamba, es romper como primero ver qué necesita el paciente, de cómo va en cada área de desarrollo, qué habilidades hace bien, qué habilidades le dificultan, y armar un plan individual para cada paciente. Y cada meta, si son como metas más complejas, nuestra chamba es como romperlo en pasos chiquitos y alcanzables para que el niño siempre sea exitoso en la terapia. Entonces es un ambiente muy positivo donde practicamos las habilidades y estamos siempre festejando a los niños y festejando cada logro, hasta si es muy chiquito, y jugando mucho y incluyendo todas sus cosas preferidas en la terapia. Estimulando el aprendizaje, estimulando los logros. ¿Esto es con niños con condición de autismo o niños que llevan con alguna condición de aprendizaje? Puede ser con cualquier condición de aprendizaje. Es muy conocido como terapia para autismo. Creo que hay muchas investigaciones de ese lado, pero también como es la ciencia de aprendizaje y conducta, aplica a todos. Entonces sí, mi experiencia es más con autismo, pero también nos llegan pacientes que no tienen autismo o aún no tienen diagnóstico o tienen otras dificultades con aprendizaje, y nada más aplicamos lo mismo, ¿no? De ver en qué áreas necesitan apoyo y apoyan con eso. Es una manera de tratar a cualquier niño en circunstancias similares. No es un estigma. No, sí, es como nosotros seguramente tenemos la experiencia de estar en la escuela y tener ciertas materias o ciertas áreas que nos dificultan, ¿no? Y lo más típico es que te proporcionan más apoyo. Hasta en casa puede ser que consiguen a alguien que viene y te ayuda a estudiar matemáticas o algo, ¿no? Entonces, yo lo veo muy así. Es como la forma que funciona la terapia es practicar las habilidades. Entonces, lo más que practicas algo, más rápido lo vas a aprender y más probable que lo vas a aprender, ¿no? Entonces, funciona así, es más como para ayudar. Para ayudar. ¿Cómo se puede diagnosticar? Si llega un niño que está diagnosticado, ¿no? Lo acabas de mencionar. ¿Cómo se diagnostica las diferentes condiciones que puede tener un niño? Y lo voy a decir así, no solamente, o sea, son condiciones. Y dentro de esas condiciones también está el autismo. Para llegar a eso, ¿cómo se hace? Si yo tengo, en el caso de mi crío, o los críos que tengamos, quien nos escucha, sí, alguna condición, alguna señal, ¿qué tengo que hacer yo y cómo me lo diagnostican, Clau? Sí, normalmente un buen fuente de información es el pediatra, porque, bueno, los papás también, porque los papás conocen todo sobre sus... Estás viendo, ¿no? Aprendiendo, es muy agudo. Sí, ves todo que está pasando, y creo que es importante en las visitas pediátricas como mencionar si estás preocupado con algo, si notas una regresión en algo o notas que igual no está alcanzando ciertas como hitos del desarrollo, y normalmente los pediatras también van a estar pendientes de eso, van a estar preguntando, ya está haciendo esto, ya está caminando, ya está jugando así, ¿no? Entonces ellos, lo mejor es acercar con ellos si hay alguna duda. También en la escuela las maestras pueden observar, porque los niños desarrollan, no es como, cuando tienes 1 año, 6 meses, en ese día vas a lograr este hito, ¿no? Hay como un rango, y algunos niños son más rápidos, más lentos, entonces también hay que tener paciencia, pero las escuelas también son buenas fuentes de información porque ellos están viendo como el promedio, y entonces destaca más si alguien está como mucho más atrasado en ciertas cosas. Entonces, creo que por ahí, para saber que hay que buscar más información. Y luego los pediatras, ciertas condiciones, igual ellos pueden canalizar a psicólogos especialistas en ciertas condiciones. Para autismo específicamente hay como hay un estudio que es A2, que es como la escala de observación para diagnosticar el autismo. Y también hay una parte que es entrevista para diagnosticar. Entonces es una entrevista con los papás y luego observan el niño en diferentes contextos para ver si cumplen con el diagnóstico. Entonces, sí. Oye, nada más un poco para volver al recuento para los cavernícolas que nos escuchan es,
la observación que haces el papá es fundamental para ver los hitos que vas viendo. Y yo creo que la mayoría de los papás leemos alguna cosa, algún libro, algún manual o vemos algo en las redes sociales de qué tiene que estar haciendo nuestros hijos en el primer 15 días, mes, 3 meses, trimestre, después al año y medio. Vamos viendo aquellas cosas que sabes que vas a esperar como para... Nadie nos lo dice que lo cheques, pero lo vas checando, ¿no? Sí. O tus amigos o los otros que han tenido hijos más grandes te dicen, oye, a esta edad mi hijo ya hacía tal cosa, ya hablaba, o se desenvolvía mejor, ¿no? O de otra forma. Esa es una de las primeras cosas que señalas, Clau. Es los papás, esas pistas, esa intuición vale oro. Sí, sí, es muy importante. Los papás, de hecho, para nosotros también en la terapia es la primera parte del proceso, es conocer los papás y tener una entrevista, porque ellos tienen la mejor información sobre sus hijos. El día a día, 24. Puedo ver 24. reportes o estudios, pero ellos sí saben lo que ven el día al día. Y sí, muchas veces tienen la intuición de algo está pasando, pero no sé qué. No todos son especialistas en estas cosas, pero... intuitivamente saben. Y además cuando un hijo tiene alguna condición o alguna discapacidad o algo que a los papás no nos agradan. Sí, es difícil. Dicen que es como a veces recibir el diagnóstico, es como pasar por las etapas del duelo. El duelo, claro. Con la negación y depresión. Y el dolor. El enojo. Sí, entonces creo que sí es una barrera a veces que puede ser que los papás no quieren ver, porque sí es muy duro y es muy entendible, ¿no? Sí, sin duda. Pero también eso nos puede llevar a la gran negación, nos puede llegar a postergar o decir, mi hijo no puede ser que tenga alguna condición, ¿no? Porque te duele, porque uno viene también de estos modelos de éxito en todos los ámbitos, Clau, ¿no? O sea, esos de mi hijo va a ser el más fuerte, el más guapo, el más listo, ¿no? O mi hija va a ser la más todo. Y eso nos cuesta trabajo aceptar que pues es humano. Sí. Y no es una idealización tuya. Y muchas veces como que no, sí, como que salen diferente, igual de carácter o así, ¿no? Como mamá lo digo, como tienes ciertas expectativas o piensas, bueno, yo y su papá somos así, entonces igual va a ser así, pero cada quien es diferente y tienes que nada más conocer el ser que es, ¿no? Que si te van dando pistas. Entonces uno es, tu intuición vale oro para detectar lo que sea. Que tiene habilidades o que no tiene ciertas habilidades o que tiene condiciones o que no tiene ciertas condiciones, ¿no? Que bien dice, algunos pueden entrar en la matemática, el pensamiento lógico matemático más fácil y para otros puede ser el pensamiento lógico un reto, ¿no? Llamándoles en cualquier aspecto de alguna condición. Y después es, a ver, el pediatra también te está preguntando y te va checando también si hay un tema, no solamente de los órganos, no solamente de cómo come, el peso, cómo se va, peso y medida, no peso y talla, sino también las condiciones. Yo recuerdo que pues va tocando de cierta manera a temprana edad a los bebés el pediatra y te va diciendo cosas o te va dando pistas o cómo lo ve. Que incluso yo creo que esos test que hacen los médicos no te lo explican, pero lo van haciendo mientras te van hablando sin que te des cuenta. Sí, ellos como que saben que buscan, yo creo, y no quieren asustar. Y dicen, voy a sacar esto para ver que no hay, ¿no? Pero sí siento que ellos son muy claves en el proceso porque saben más o menos qué debe de estar pasando por la edad y también seguramente han visto como todo el rango y tienen como su experiencia personal de, bueno, sí están atrasados en esto, pero en este caso, como tiene todas estas habilidades, yo creo que nada más es cuestión de tiempo, o ¿no? Como que tiene su experiencia personal también de cómo han visto en el historial de todos sus pacientes y qué pasa con eso, ¿no? Sí. Entonces está el médico, el pediatra. Después, las escuelas o las guarderías. También ellos van viendo el promedio. Si te dicen, oye, necesito que vayas con el psicólogo, que vayas con la terapeuta. Sí hacerle caso a estas señales, porque, insisto, te duele que te digan que tu hijo no puede algo. O y le duele el papá. Y te preocupas más, a veces más por uno se va preocupando por ti mismo que en realidad por el otro, ¿no? Y a veces te cuesta trabajo ir a atenderle o no aceptar esas realidades. Sí, yo creo que es importante escuchar y como tener en cuenta que no es para etiquetar, es más para, bueno, las etiquetas lo que ayudan es como entender
Claro. el contexto de que está viviendo el niño, ¿no? Por ejemplo, si es autismo, igual podemos entender como ciertas características y qué le podría dificultar o no. Y eso ayuda solo para saber cómo mejor atender el niño, ¿no? Pero no es solo para poner una etiqueta o que sea algo negativo, es más bien solo para saber cómo ayudar y apoyar. Entonces, yo creo que lo más temprano mejor y más porque los niños son como esponjas de muy chiquitos, ¿no? Como que están absorbiendo y aprendiendo todo. Entonces creo que lo ante más temprano, mejor. Y eso hablando de todo tipo de condición de aprendizaje, pero si entramos en una que puede ser más, digamos que entra en un territorio o como se dice en el lenguaje, en un espectro de tratamiento especializado, que es a lo que tú te dedicas. Tú tienes incluso un centro especializado para tratar el autismo en Ciudad de México, que así se llama, ¿no? Y si alguien escucha este podcast, lo ve y sabe que tiene alguien, pues puede llegar contigo a tu centro, Claudia. Y que además está ubicado en Polanco. No quería decirlo, pero ahí está, ¿no? Bueno, más bien al contrario, sí queremos decirlo. ¿Cómo le explicaríamos a los papás cavernícolas que nos escuchan en palabras más sencillas, en palabras coloquiales, para explicarles qué es el autismo? ¿Cómo se lo podemos contar, Claudia? Es como una manera de pensar y vivir en el mundo de forma diferente, como neurodivergencia, ¿no? Es como una forma diferente de estar en el mundo. Entonces, normalmente lo que les dificulta pueden ser las áreas de social, interacciones sociales, comunicación y muchas veces está acompañado también con patrones de conducta como pueden ser repetitivos o restringidos en sus intereses o sus acciones de juego o sus conductas. Entonces eso básicamente es el autismo. O sea, una de las formas que yo interpreto también el autismo y lo que estuve estudiando previo a tu entrevista es una forma distinta de interpretar palabras, colores, formas, sonidos y también formas distintas de socializar. Sí. De entendernos, ¿no? O sea, creo que eso me ayudaba a interpretar también que el autismo es comportamiento humano, que es sensibilidad distinta a lo que los que no tenemos el autismo declarado percibimos, vemos tanto sonidos, palabras, formas, colores, y vemos a veces niños en la calle o personas adultas o adolescentes con hipersensibilidad auditiva. Sí, puede pasar. También hemos trabajado con pacientes que tienen como sensibilidad a ciertas texturas o sonidos o luces, cosas así. Entonces sí, es algo que puede llegar a pasar, pero es solo otra forma diferente que experiencian, como su experiencia en el mundo es un poquito diferente. Eso me encanta que lo digas, porque al final de cuentas es entender que todos somos distintos. Sí. Y esta es una condición estudiada que hoy tiene un nombre que se llama autismo, que tiene especialistas y que tiene un comportamiento que puede ser muy característico de los niños, de los jóvenes o de los adultos con esta condición. Y que no necesariamente eso. Y a mí lo que me cuesta trabajo, te puedo decir con mucha honestidad, Clau, a veces antes de ser cavernícola, ¿cómo me acerco a un niño, a una familia, a un adulto? Y a veces me pongo cerca o lejos para no entorpecer. ¿O qué hago si de repente, y me ha tocado en algún restaurante, en algún lugar, que te tocan? Sí. Y te sorprende y luego, ¿qué haces con eso, no? Y es algo que me gustaría mucho que habláramos también en el episodio. Sí. ¿Cómo educar socialmente o cómo educarnos como sociedad para integrar, para entender, para apoyar o al menos para no afectar? Porque de repente también las familias, pues te cuesta trabajo que la gente no sepa qué es y trate mal a los niños, a los adolescentes o a las personas con esta condición. Sí, yo siento que es muy común, justo como dices, como que si no sabemos mejor, entonces me alejo. ¿No? Y luego te lleva a ignorarlo, ¿no? A no visibilizarlo. Sí, es como mejor no mirar porque no quiero que sientan que estoy mirándolos, ¿no? Pero también puedes sentir que estamos ignorando o que no queremos acercarnos o así. Pues te sientes ignorado, te ghostean o te anulan y estás ahí. No puede ser posible eso. Sí, yo creo que
el approach podría ser como con cualquier familia o niño, ¿no? Que si no los conoces, igual saludas o puedes llegar tantito o algo, ¿no? Puede ser igual, pero también yo siento que la conciencia como que va a ayudar mucho con esto, como que los demás, que todos sepan que es autismo y que a veces puede pasar esto, que alguien te acerca, te toca o te dice algo que no... Que te puedes colocar. Sí, que es no te lo esperabas. O algo, sí, que no sabías que iba a pasar, pero que puedes como que de ahí no distanciar o no alejar, pero nada más seguir y saber como que esta es su forma de pensar o esta es su forma de interactuar. Entonces voy a seguir en la interacción, pero voy a respetar que igual interactuamos de otra manera. Y está bien, ¿no? Como que mientras todos están felices y sí. Yo creo que está bien. Y para los papás seguramente eso ayuda mucho, ¿no? Para saber que quieren involucrar a sus hijos, sí, porque también puede sentir feo si es difícil encontrar quién los quiere incluir. Es que yo creo que eso es la parte más retadora. Yo llevo tiempo tratando de empezando a hacer un paper para hablar de cómo los papás de niños que no son exitosos, o niños que no son líderes, o niños que no encajan en ciertos espacios o por de manera social o las escuelas o que son expulsados. Esta otra cara de la historia poco se escucha y poco hablamos. Entonces, por eso me gusta mucho el tema de hablar de los papás. Yo he visto que también pues, hay unos que ya lo tienen más trabajado, pero otros que se angustian más cuando o se apenan. Sí, yo creo que imagino que debe de ser estresante, ¿no? Cuando ves que alguien más no entiende o igual están como rechazando o se están enojando o algo, yo imagino que es como que puedo tener empatía para los papás, pues sí debe de ser un momento muy estresante para ellos, ¿no? Es que incluso, Clau, no sé si tú que también eres mamá, pero cuando llegas a un restaurante con un bebé pequeño o desmadroso, ¿no? Sí. Y llegan allá hay adultos o grupos de adultos que son intolerantes a los niños y eso es comprensible también. Sí. Y en este mundo, a esas personas, en una circunstancia como esa, de repente llega un niño que no les gustan los niños, que no les gustan que eche desmadre y que además tiene una condición como esta, que a veces lo he escuchado que gritan o que hablan o que repiten o que pegan o que te tocan o que hacen cosas que es un mundo distinto. Creo que cómo tejer estos puentes. Oye, hay según los datos que yo tengo de la OMS, uno de cada 115 niños están dentro del espectro. O sea, uno por 150, 120, 115. Sí. O sea, te lo puedes encontrar en cualquier lugar de tu vida, ¿no? Sí. ¿Qué podemos hacer para mejorar como sociedad y encontrar estos vínculos, Claudia? Sí, yo creo que justo esto, como que la gente sea más consciente. También platiqué hace un mes, yo creo, en otro espacio parecido que de hecho un papá de un paciente vino también y dio sus ideas de inclusión, de igual áreas en parques que es más como para inclusión, toman ciertas consideraciones que pueden ser mejores para estos niños y también que los papás entonces conocen otros papás y sienten más apoyados porque también siento que puede pasar que sienten más aislados y hasta si te estresa mucho ciertas situaciones sociales puede ser que ya no vas. Es así, como que ya no voy al restaurante porque la gente no nos trata bien, pero entonces vas restringiendo tus actividades y las actividades de la familia que disfruten. Entonces, sí, yo creo que es como fomentar más empatía y que la gente entiende más. Y la verdad, no pasa nada si te pasan en la mesa y hacen un ruidito o algo así. Sé que no es para todos y hasta con niños neurotípicos hay personas que no quieren ahí los niños, pero siento que para las personas que están más abiertas y quieren ayudar a mejorar la situación, que podrían como nada más tener esa apertura de convivir, de conocer, y de aceptar las personas como son. O sea, hoy tú tienes una clínica especializada en
por el nombre mismo hablas del autismo, Sí. pero también se amplía, como nos explicabas al principio, en temas de aprendizajes, Sí. ¿no? Ujú. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo es que llegas al autismo como especialidad, Lau? O sea, ¿qué te hizo voltear a ver? Sí, entonces yo viví en Australia como 8 años y justo llegando estaba terminando una maestría en psicología infantil. Entonces como proyecto final elegí el autismo para como estudiar un poquito más a profundo y con eso, a través de eso, conocí un centro que daba terapias conductual. Entonces fui a un día de información y de ahí me enteré que podrías entrenarte para aplicar la terapia y aprender a hacer la terapia. Entonces ya también me inscribí para trabajar con ellos y en mi primera, justo en ese, cuando dan el curso para poder aplicar la terapia, como la introducción, habían también como otros terapeutas, pero también papás de pacientes. Entonces justo me acercó un papá y ya conseguí mi primer paciente. Y la verdad amé la experiencia porque yo personalmente soy una persona que piensa como muy científicamente y me gusta como ver, no sé, tener metas, lograr las metas y así y ver que algo funciona. Y eso sentí con la terapia conductual aplicada porque justo todo que hacemos tomamos datos y hay metas específicas de vamos a enseñar esta habilidad con apoyo, disminuir el apoyo. Entonces lo ves los avances y me motivó muchísimo. Entonces empecé a trabajar con otros pacientes hasta que eventualmente fui como tomando más responsabilidades y hasta estudiando maestría en NAVA, que es en inglés es Applied Behavior Analysis, es el método. Y sí, me encanta, es como una de mis pasiones en la vida. Oye, pensando en cómo es entender, porque entiendo que hablar de autismo es hablar de diferentes tipos de autismo. Sí. ¿Cómo nos puedes explicar eso? No. Sí, ahorita como la forma que diagnostican hay 3 niveles, entonces es un rango puede ser un niño que es no verbal, hasta un niño que es muy verbal, nada más le cuesta ciertas situaciones sociales, ¿no? Entonces es un rango de muchas habilidades muy diferentes, pero el nivel 1 básicamente es un niño que puede requerir algo de apoyo en ciertas áreas, por ejemplo el social, igual flexibilidad en su manera de pensar, ¿no? Flexibilidad mental. Ya en nivel 2 empiezan a necesitar más apoyo. Igual les complican como tienen otras dificultades. Pueden estar más atrasados en lenguaje o en ciertas áreas de desarrollo. También las inflexibilidades pueden ser hasta más como detonantes de conductas más problemáticas y hasta el nivel 3 entonces ya es como que requieren bastante apoyo hasta para hacer actividades diarias y cosas así. Entonces dicen que es un espectro porque incluye como todos esos individuos que tienen muchas habilidades muy distintas unos de otros. Perdón, déjame decir una cosa, que describes el espectro, los 3 etapas, sí. Y de repente pienso en amigos, sí. Pienso en gente conocida, en clientes, en colegas, en gente que he conocido en la calle, en diferentes circunstancias. Sí. Y no necesariamente alguien que tenga una etiqueta o que tenga un acompañante o que te digas, oye, tengo algún grado de autismo, reconozco mi autismo. Y tal vez no están tratados, o tal vez no están reconocidos. O tal vez es parte de las neurodivergencias o las personalidades o lo que somos distinto. Pero es tan común, o sea, me suena tan familiar que cualquiera, hasta yo puedo decir, oye, a mí luego me hace falta también, no sé, concentración o algo, no sé. ¿Estoy equivocado o es parte? ¿O todos podemos vivir en un espectro, en algún grado del espectro o no necesariamente?
Yo veo lo que dices, porque hasta estudiando psicología me acuerdo de sentir así, lees ciertas cosas y dices, bueno, a veces me pasa eso, ¿no? Pero sí, creo que para tener el diagnóstico tiene que ser como algo persistente, y igual que si te está afectando la vida en cierto grado, ¿no? Sí. De igual la parte social te dificulta hasta crear amistades, ¿no? Entonces puede ser que los papás buscan ayuda, o hasta incluso la persona adulta busca ayuda porque siente que quiere tener amigos, nada más que no ha logrado, no encuentra la manera, ¿no? Entonces siento que sí tiene que ser algo más persistente, pero también estoy de acuerdo que hay ciertas cosas que yo siento que todos lo hacemos en algún momento u otro, ¿no? Sí. Y que, bueno, entonces, yo también vi el caso, hace poco te platicaba antes de entrar al micrófonos, que vi el caso de una chica de 25 años, que lo he visto yo en redes sociales, me llamó mucho la atención. Me eché el capítulo completo. Es una chica de 25 años, colombiana, Diana se llama esta chica que vi. Y ella hablaba que primero la habían diagnosticado como una niña problema. Sí. Y después hasta edad más arriba, o sea, creo que si no por la adolescencia, le fueron diagnosticando condiciones hasta llegar que tenía autismo. Y ella dice que cuando es adulta, cuando se dio cuenta o cuando le dijeron, eres una persona autista o con autismo, con esta condición, ella dijo, me siento más tranquila, me siento mejor. Su mundo tuvo sentido a partir de ello. Sí, yo creo que eso tiene mucho sentido, y de hecho he conocido personas también que reciben el diagnóstico ya de adulto y no es algo que cuando los conoces que piensas que tienen el diagnóstico, no se nota. Tienen su vida típica, tienen, no sé, están casados, tienen hijos, tienen trabajo, hacen viajes, hacen como los demás, pero igual también comentaron lo mismo, como que ya conociendo, recibiendo el diagnóstico, me hizo sentido, porque a veces siento así, o a veces noto esto de mí que yo siento así en ciertos contextos. Entonces sí, creo que hasta puede ser algo como positivo, como para entenderte. Y etapa adulta, pero ¿cómo, por ejemplo, cuál sería el mejor? Seguro cambia mucho si un papá o una mamá detecta que su hijo tiene un comportamiento que no está dentro de esos hitos que estábamos hablando al principio. Y los atiendes rápidamente, a que si los atiendes a edad más tardía o más adulta o más, no sé, a los 9, 10 años que a los 2 o 3 años. Entiendo que a partir de los 2 años es cuando se puede validar o confirmar. Sí, normalmente se puede diagnosticar alrededor de 2 años, y nosotros, de mi perspectiva como terapeuta, yo creo que es importante como atenderlo lo más pronto posible, justo como platicamos de que los niños aprenden muchísimo más rápido que los adultos. Y justo si son como habilidades que están atrasadas, por ejemplo, en comunicación, en hablar, en imitación, porque imitar es algo muy natural que hacemos para aprender en contextos nuevos, como que ¿qué hago aquí? Imitas a los demás, ¿no? Es como algo muy clave que hacemos todos. Y entonces para mí es mejor como atender esas cosas más temprano, porque lo más tiempo que esperas, entonces si no tienes como esos prerequisitos, igual ya habilidades más complejas, te cuesta hasta más, ¿no? Porque no estás logrando las bases. Entonces creo que lo más rápido que puedes como alcanzar esas bases, entonces te abre el mundo para allá. No es que vamos a enseñar todo en la terapia, pero vamos a enseñar cómo estar atento al ambiente y cómo aprender de tu ambiente. Y ya con eso los niños van, ya cuando captan la idea, van y empiezan a hacer cosas más complejas. Y siento que por eso para niños en particular es muy importante desde temprano. Y para adultos, yo siento que si llegan a ser adultos como muy funcionales y tienen su vida, están felices, y luego el diagnóstico nada más les ayuda a entender un poco mejor, yo creo que en su caso igual lograron como aprender de su ambiente. Era como un caso más leve, que nada más es como conocerse y es alivio, ¿no? De ya entiendo por qué mi cerebro es así, ¿no? Pero no tuvieron como dificultades tan graves en la vida que les impedía trabajar, tener familia, tener amigos, ¿no?
Entonces, Porque, o sea, es un tema, lo que tú nos dices van a llegar al mismo lugar aprendiendo con un método distinto, o hay que llevarlos con un método distinto. sí. Si sabes que, no sé, servir un vaso con agua o dónde está la posición del vaso con agua, no sé cómo se pueden manifestar esos comportamientos y qué ejemplos pones para representar eso que me acabas de explicar. O sea, al fin de cuentas tú dices, puedes hacer lo mismo con métodos distintos. Ajá, exactamente. Justo eso que dices es como la parte clave de cuando vemos conductas problemáticas. Justo dijiste como que nombraron a ella como niña problemática, Sí. ¿no? Muchas veces es como es una comunicación, ¿no? Si haces una conducta, si pegas a alguien o destruyes un trabajo o haces algo como que no apropiado o problemático, normalmente es una forma de comunicar algo, que no me gusta esto, me enojaste o quiero algo y no me lo estás dando, ¿no? Como que no es que pasa por nada, ¿no? Sí. Como que hay una razón tras de eso y justo es lo que hacemos en terapia, lo que dijiste, que es como reemplazar esas conductas, como enseñar otras herramientas de sí, puedes comunicar que no te gusta, puedes comunicar que no quieres hacer esto y está bien y vamos a respetarlo, pero que lo haces o con palabra o con una seña o en vez de pegarme, ¿no? Sí. Como que algo que es más aceptable también, que no lastima a alguien más, que no lastima al paciente. Y entonces justo es eso, es como reemplazar o ayudar a dar más herramientas para que no se meten en problemas o en situaciones como peligrosas. Sí. Además para ellos. Entonces observar el comportamiento, pero eso yo creo que es para niños más grandes, ¿no? Para niños que, o sea, 2 años, o sea, después, en 2 años yo entiendo que hay ciertas señales que tienes que ir detectando del por qué es la causa, no sé la causa, es el comportamiento con un pequeño, una pequeña con autismo, señales de autismo, pero más grandes cuando se dan estos comportamientos de romper en la escuela, trabajos, cosas. No es un niño problemático, es un niño que está mandando señales de que algo te está queriendo decir y no necesariamente es llévate a tu hijo, está castigado otra vez porque se portó mal de nuevo, ¿no? Sí, exacto. Y hasta eso puede como, a veces funciona si no quieren que lo regañan, pero también puede funcionar del opuesto, de logré mucha atención por hacer esto, también logré ir a mi casa y ahora estoy jugando videojuegos en vez de hacer matemáticas, súper, ¿no? Como, sí, yo creo que es más bien como entender por qué está pasando. Muchas veces también es como algo les cuesta. Puede ser como esta tarea es muy difícil, no lo quiero hacer, entonces lo voy a destruir. Entonces ya detectar como, quizás le falta un prerequisito para poder hacer esta tarea fácilmente, necesita más apoyo, ¿no? Como Pero es importante hablar de la conducta y del aprendizaje. Exacto. Sí. Es verlo más desde el aprendizaje, no solamente desde un padecimiento o el territorio de una enfermedad. Sí, exacto. No es enfermedad. Exacto. Y justo es como la manera que yo veo es solo ayuda, como decimos si yo necesito más ayuda en matemáticas, que mis papás me ayudan o consigan a alguien que es bueno y me ayuda en eso. Y justo es así la terapia, es como si les dificultan estas actividades, vamos a practicar eso para que ya lo logran hacer en la escuela, en su casa, con sus amigos, porque se puede practicar como cualquier habilidad, hasta social y independencia diario, motricidad, todo se puede practicar. Entonces justo es eso, como que el niño, hay un dicho en análisis conductual que es como el paciente tiene razón. Entonces, si tratamos de hacer algo y el niño, no sé, nos muestra que un comportamiento igual no deseado y no quiere hacer o avienta los materiales o algo, tiene razón. No está diciendo que o fue muy difícil o no le di suficiente descanso o hoy, no sé, no durmió bien la noche anterior o no se siente tan bien. Entonces, hoy como que si yo estoy enferma, no quiero estar haciendo tareas de matemática o de cualquier cosa, ¿no? Entonces, nosotros siempre vemos que el paciente nos indica, ¿no? de sus necesidades y ellos tienen razón. Si no pueden hacer algo es porque yo no enseñé cómo hacerlo o las mejores estrategias.
Y justo por eso tomamos datos en todo que hacemos para medir como si hay avances, el avance es rápido o es más lento. Si es más lento, ¿por qué? ¿Es su ritmo de aprendizaje o es que yo tengo que modificar algo porque el niño me está indicando que de esta forma no es lo mejor para su aprendizaje? ¿Y eso es solamente para niños que tienen condición de autismo o para la crianza de cualquier niño y cualquier persona? Sí, yo creo que para cualquier persona. Sí. Sí, de hecho, hasta hay una rama de análisis conductual que es como para organizaciones, como Organizational Behavior Management, que es como estrategias en los negocios de cómo motivar a la gente, cómo asegurar que tienen los apoyos que necesitan para hacer bien su trabajo y y como metas personales para cada trabajador. Esto es importante porque también eso teje puentes de distensión social, Clau, ¿no? O sea, entiendes que si yo como jefe hay un error cometido en mi área o en mi empresa, pues seguramente ese error forma parte de una corresponsabilidad porque es una manifestación de algo que está ocurriendo en mi entorno. Sí, exactamente. Es la forma que pienso mucho de si también en mi carrera, pero aquí con el centro, también veo que siempre hay como cosas que pueden mejorar, áreas de mejora, y sí siento la responsabilidad de que sea un terapeuta igual no sabía hacer algo, es porque aún no he enseñado. Entonces lo tengo que enseñar, le tengo que asegurar que tienen los recursos necesarios, ¿no? Es como, sí. O sea, no solamente para un niño con una condición particular como el autismo, sino también es un tema de hacernos más sensibles para entender que si algo está fallando, tienes que voltear a ver desde tu método, desde tu filosofía como centro, que algo está llamando. Y eso es un tema que lo lleva también a un tratamiento para una condición tan especial o particular como el autismo. O sea, en realidad hasta podemos ver que nuestros hijos, sean problemáticos o no, sean con una condición o no, algo nos van manifestando cuando se frustran. Sí, ajá. ¿Qué cosa tan básica como esa? De escuchar el no. Por ejemplo, ¿no? Quiero más tele, no, y ¿no? Sí, entonces sí, creo que todos tenemos como esas oportunidades y áreas que podríamos aprender y mejorar, como tolerancia a frustración o escuchar negación y cosas así, con todos los niños, ¿no? Oye, y a veces también yo te contaba que vi y me llamó la atención hace tiempo ver a un niño de 10 años dando una TED Talk. Y es un niño que vive en España, o esa TED Talk está como situada en España. Pau Brunet se llama el niño. Y él hablaba también, hablaba en público, llegó con unos audífonos para cuando aplaudían, después de que se calló el público, que tradicionalmente es el formato de esas conferencias, se lo quitaron y después ya empezó a hablar para explicar que es un niño con una condición como el autismo. Y llama la atención un escenario que a muchos otros adultos no se les da para hablar de manera hilada, congruente y además que entretenga, que sea creativo y que pueda dar un mensaje, que ese es el formato en 10 minutos y que no te salgas de tu círculo del tapete rojo de las conferencias TikTok. Y ves que un niño lo logra y es un niño que tiene autismo y que va a explicar sobre el autismo. Sí, y exacto. Yo creo que por eso es bueno como la concienciación y para aprender que es nada más como neurodiversidad, es otra forma de ser, pero no implica necesariamente una discapacidad intelectual o algo así. Hay ciertos casos, también hay como posibilidades de varios diagnósticos, ¿no? De múltiples diagnósticos, pero no todos los casos tienen como una discapacidad o así. Entonces sí, es importante notar como que pueden hacer lo que pueden hacer los demás o hasta más, ¿no? Sí. Ajá. Oye, ¿Qué metas o qué objetivos se debe plantear una familia que tiene un hijo con autismo, una hija con autismo, o que tiene un miembro de la familia con autismo? Te tienes que plantear alguna meta, algún reto para la familia, porque es uno con una condición que no tienes condición como el autismo,
Pues por lo regular la meta es educación, qué tipo de escuela, algunos viajes, que sean, ya cada quien le ponemos el nombre que sea mejor persona, mi hijo, mis hijos, buenos ciudadanos, ¿no? Y ya vamos cada quien construyendo y poniendo etiquetas, pero las condiciones de autismo, ¿tiene algún reto, algún objetivo o alguna meta que tú sugieras que tengan, como la autonomía de los hijos cuando estén en la edad adulta? No lo sé, Clau. ¿Qué tienes que fijarte o qué tenemos que fijarnos nosotros cuando acompañamos, tenemos unos amigos con ellos o vemos a alguien en la calle y les ayudemos, si te tocan, haz algo que contribuyamos con ellos? Pensando en esto como objetivos, ¿qué objetivos debe tener una familia con hijos con condiciones con autismo? Sí, yo creo que una buena objetiva es que tienen la mejor calidad de vida posible, ¿no? Y eso incluye mejor calidad de vida. Para mí es como lograr hacer en tu vida lo que tú quieres. No esforzarlos a trabajar en cierta cosa o que aman las mismas actividades que todo el resto de la familia necesariamente, pero que tienen como independencia para poder vivir su vida solos y hacer las actividades que para ellos hacen felices en la vida, ¿no? Las cosas que les motivan, los intereses que ellos quieren tener para tener esta calidad, que todos buscamos lo mismo, ¿no? Todos queremos hacer actividades preferidas, que nos gustan hacer. No queremos hacer las cosas que de plano no nos gusta, y queremos estar bien y queremos estar independientes, poder hacer nuestras propias decisiones acerca de nuestra vida, y también como hasta las actividades diarias de vestirse, ir al baño, comer, cocinar, como que cuidar a nosotros, ¿no? Independientemente. Entonces yo creo que eso sería como la meta, es lograr que tienen la mejor calidad de vida que podrían tener. Y entonces, la calidad de vida es que sean, pues, yo creo que también está la autosuficiencia, la independencia. ¿Qué cosas son, por ejemplo, de niños vas detectando esto que yo leía en un documento de la OMS, que es el que no encuentran curiosidad por los objetos, no los señalan, ¿no? Es un tema que vas viendo, que no reconocen, no responden por su nombre. Sí. Como señales. Después, cuando son más grandes, eso yo creo que es la etapa temprana de autonomía inmediato, temprana, que serán de 2 a 4 años. Sí, de chiquito, sí, más o menos por ahí. Después, en la siguiente etapa, si no detecté yo, como para que a los 4 años mi crío tiene una condición, ¿qué otras señales puede haber entre 4 y 10 años? Ahí normalmente es cuando la escuela empieza a dar información de cosas que están observando. Puede ser como conductas, como mencionamos, problemáticas, ¿no? Que como no tienen ciertas habilidades o estrategias, empiezan a presentar estas conductas para comunicar que están frustrados o no tienen lo que necesitan en ese momento. Entonces, conductualmente, yo creo que eso podría ser un buen punto que observar. Si empiezan a ver como muchas conductas. También hemos recibido pacientes que vienen principalmente por ayuda con la parte social, que mi hijo va bien en la escuela académicamente, más o menos va por ahí, está bien, pero veo que no tiene una amistad cercana, ¿no? Entonces, como que empiezan a ver cosas así, o igual muchas interacciones como conflictivas, igual con sus compañeros, que la escuela puede decir que han tenido este problema con este compañero y ahora este problema con este, que es normal también entre los niños, ¿no? Se resuelvan, tienen sus problemitas y se lo resuelven, pero sí es como muy constante. Igual ahí son como otras señas que se empiezan a notar. Y también a veces hasta la escuela puede indicar que hemos tenido casos que la escuela indica que no sienten que son el entorno apropiado porque no tienen los recursos para poder apoyar, y que el niño está requiriendo más recursos o más apoyo que típicamente requieren los niños. Entonces también puede ser por ahí. Que es una circunstancia ya muy difícil, ¿no? Para el niño y para la familia. Sí, yo creo que el tema de encontrar una escuela que es como un buen match para el niño a veces puede ser difícil, pero
afortunadamente hemos trabajado con, bueno, la Ciudad de México es gigante, entonces conozco pocas escuelas, yo creo, en el contexto de Ciudad de México, porque hay muchas escuelas, pero afortunadamente han sido como en general abiertas a que vamos y observamos, podemos dar recomendaciones. En ciertos casos, cuando es apropiado, hasta podríamos dar apoyo de la terapia en la escuela, en el ambiente escolar, aprovechando que hay otros niños en el recreo y ayudando que juegan con los demás y así. Entonces, yo creo que por ahí, en esa etapa es más como lo que observen en la escuela o de plano en casa, si hay muchos retos en casa que no logran con las estrategias típicas cómo mejorar la situación. A esto me llevan dos preguntas, Clau. Una es, ¿cómo no confundir pienso yo en primaria, un comportamiento en primaria que tiene una condición, a lo mejor no está diagnosticada o mal diagnosticada y llegas a la primaria y tiene un comportamiento, por un lado, de papás que son sobreprotectores, que no aceptan que el hijo comete alguna falta o cuesta trabajo, o que defienden al hijo a capa de espada. Por otro lado, que socialmente estamos educando ya a hijos como más sensibles a regaños, a cosas, o que si él pega, pero si me pegan lloro, y luego dramatizan más los niños y se convierte en un tema de pues, conductual, ¿no? De conducta, de comportamiento, de socialización. Y hoy también, pues es una generación que está saliendo de la pandemia, que crecieron a través de pantallas, ya sea de televisión o de dispositivos móviles, que o educaron, porque ahí fue el homeschooling, o que se les dio la pantalla para sobrevivir a los papás o a los hijos. Eso está trayendo de mí ciertos comportamientos que pueden, que insisto, cuando me decías, oye, ¿cómo es una persona autista en el aspecto? Pues yo de repente veo que gente en mis círculos pueden tener este comportamiento. Los niños, ¿cómo no confundir o cómo no mal diagnosticar con TDA, con otro tipo de condiciones neurodivergentes, y que todos tenemos una neurodivergencia de algún grado, y detectarlo bien, estas condiciones? Yo siento que se pueden confundir muchos de esos comportamientos. Sí, yo creo que justo como mencionaste también que la señora de Colombia, ¿no? Que diagnosticaron otras cosas y finalmente llegó. Creo que sí puede pasar, y justo por eso, porque a veces puede ser como no detectable, o tienen muchas habilidades en cierta manera que puede como cubrir lo que está pasando más a profundo. Sí, porque ella hablaba de una condición fantasma, o cómo le llamaba como si fuera un término de ocultar este niño, como una identidad fantasma de mis habilidades me daban para sobrevivir. Sí, a veces los niños también aprenden ciertas habilidades para sobrevivir, ¿no? Entonces, por ejemplo, tuvo un caso hace mucho en Australia que una chiquita que parecía al inicio que podría comunicar muy bien, porque tenía muchas palabras y decía muchas frases, pero si le decías una pregunta, como que no entendía la comprensión. Nada más tenía muy buena memoria de en este contexto digo esto, y cuando estoy jugando así, voy a copiar el juego que veo que mi hermano hace y digo lo mismo. Entonces, primero la conoces y dices, ay, su lenguaje está increíble, pero ya si dices como, ok, ¿cuál es el vaso? Y no podría decir cuál es el vaso, y cuál es, como que no entendía, y justo fue como una manera muy inteligente de sobrevivir, voy a comunicar y voy a hacerlo así, y todos entienden si digo esto en este contexto. Nada más que es muy difícil hacer eso, como aprender qué decir en todos los contextos, y además ya cuando hacen pruebas de su comprensión es cuando vimos que había como que estaba muy atrasada en esa área. Entonces sí, yo creo que es como muy muy común que la gente aprende otras estrategias, ¿no? A cubrir ciertas cosas. Hablaba como de fingir, esta mujer fingía, enmascara su personalidad, y es muy cansado. Sí, imagino que es como, porque tienes que estar pensando todo el tiempo y no puedes ser tú mismo y estar como tranquilo. Cumpliendo. Ser tú mismo.
Exacto. En todo esto, ¿qué es lo más difícil que te has encontrado con papás? Yo creo que, bueno, se entiende mucho como platicamos antes, pero creo que la primera etapa del diagnóstico para algunos papás puede ser difícil, ¿no? Por la negación y así. Yo creo que puede ser que tardan en investigar qué está pasando y se entiende. Y yo entiendo porque es muy estresante pensar que algo está mal. Y luego también en aceptar lo que necesitan más apoyo y así. Y creo que también algo más en particular con autismo que es difícil para los papás es que como es un espectro es tan diferente, ¿no? Que hay algunos niños que no son verbales, pero hay otros que tienen lenguaje, muy buen lenguaje, y no es que podemos predecir necesariamente cómo va a salir, ¿no? Entonces, más bien es como ir con ellos en el proceso y ver sus necesidades y apoyar en lo que podemos apoyar cuando vemos que es necesario, pero muchas veces los papás quieren saber cómo las respuestas, como y en un año cómo va a ser, o va a hablar, y eso para mí es súper entendible y yo creo que haría lo mismo, Sí, ¿no? sin duda. En otro Tranquilo. tema que no conozco y si voy al doctor o algo, quiero saber qué es el resultado, ¿no? Pero entonces se entiende, pero desafortunadamente no es tan Predecible. No es tan predecible siempre, es solo como acompañarlos en donde están y saber que acompañándoles estás haciendo el mejor que puedes hacer para ellos y vemos hasta dónde llegamos. Pero la meta, por eso decimos, la meta es como la mejor calidad de vida que ellos pueden tener, ¿no? Basado en lo que van a poder aprender y hacer. Desarrollar. Cuando tú les dices el objetivo de mi terapia y de mi modelo, de mi método y lo que yo les invito a que lo vivan así, papás, es darles la mejor calidad de vida que puedan tener. Sí. ¿Qué dicen? Yo creo que responden típicamente bien con eso. Depende de dónde están en el proceso de aceptación y así, ¿no? Porque también, y hasta dónde están como en su día a día, porque a veces también los papás están en como modo de sobrevivir, que si está afectando el sueño del niño o que no come y además hay conductas muy problemáticas, que ellos están como muy estresados y igual no es lo que quieren escuchar en ese momento, nada más quieren que las cosas se mejoren y rápido, ¿no? Pero siento que es un trabajo como colaborativo y lo que tratamos de hacer es conocer bien los papás y sus prioridades y cómo mejorar la calidad inmediata de si es problema de sueño, que vamos a ver cómo mejoramos el sueño, si es problema de alimentación, ayudamos en eso también, o de control de esfínteres o de conductas problemáticas. Entonces es más como elegir metas y trabajar juntos para ayudar que ya podemos mejorar las cosas que van a tener mayor impacto para su chiquito y para su vida diaria también. ¿Cuáles serían las condiciones o las situaciones de mayor dificultad, de mayor incomodidad para las familias con un niño, con un chiquito con autismo? Yo creo que justo las conductas como de agresión o autolastimarse pueden ser como muy preocupantes porque obviamente no quieres que tu hijo o hija lastima a los demás o ellos mismos, ¿no? Puede ser peligroso para ellos también. Y justo como mencioné, como que a veces trabajamos con niños que tienen problemas de alimentación y de dormir. El de dormir siento que afecta mucho porque obviamente los papás no duermen tampoco, ¿no? Si ellos no, los papás no. Entonces ese es uno como bastante grande y también alimentación porque están normalmente muy preocupados, ¿no? Los papás si el niño va a estar bien por su salud y así. En términos de nutrición, ¿qué es lo que ocurre? ¿No comen? ¿No les gusta la comida? ¿No se alimentan? ¿O solamente un tipo de alimentos? ¿Cómo es? Sí, no pasa en todos los casos, pero en algunos casos pasa que tienen como muy restringido las comidas que comen. Por ejemplo, comen 3 o 4 cosas y es todo que consumen. Puede ser que tienen dificultad como probar cosas nuevas por ser inflexible. Entonces es muy difícil que los papás introducen más variedad, más verduras, más cosas saludables. Y en
también puede ser que como limitan cuántas cosas comen, que también la cantidad no es como, o no tiene la nutrición que necesitan. Sí, el aporte nutricional suficiente por la diversidad, sí, ¿no? Exacto. Sí, entonces normalmente eso es porque es preocupante y ahí se puede trabajar de manera como muy paulatinamente, pero ir como haciendo que aceptan tratar, probar más comidas y expandiendo lo que prueban hasta que eventualmente sí, todos tenemos nuestras preferencias y no es para forzar, vas a comer cebolla, pero sí, ya con tiempo vas viendo sus preferencias, pero al menos tienen variedad. Ok, entonces está la alimentación, está el hacerse daño a sí mismo, está el tema social. ¿Qué otra condición es de las complicadas que puede tener una familia cuando viven con esta condición? Yo creo que igual como hablamos un poquito antes de si tienen como preferencias muy limitadas o restringidas, puede ser como el día a día de la familia, ¿no? De ya no lo puedo llevar al súper, no puedo ir al restaurante con él, no puede, entonces no podemos hacer cosas como familia, incluso con los hermanos o algo, tenemos que separarnos o de plano no salir, ¿no? Entonces yo creo que eso también es es otra situación que puede llegar a ser complicado. Oye, ¿y qué tanto pues, las parejas, por eso siempre, esa es una condición que puede poner en jaque una pareja? Ajá, sí. ¿Cómo les va a la familia en pareja? Sí, creo que hay estudios en esto que indican que de hecho hay más en los papás que tienen hijos con el diagnóstico de autismo en particular, hay más ansiedad justo por lo que decimos que no se puede predecir necesariamente cómo va a terminar o cómo van a ser como adultos, por ejemplo, depresión y hay más casos de divorcio. Porque sí es estresante y siento que es como hasta en el duelo tenemos diferentes etapas, ¿no? Y no todos vivimos, no es como 3 días en esta etapa, luego 5. Sí. Es diferente para todos, puede tardar años, ¿no? Entonces las parejas es más difícil que están en la misma página. Además, puede ser que hay diferentes métodos, ¿no? Que se usa o que buscan para ayudar sus hijos y puede ser que no están de acuerdo en cuál es el mejor método, en cómo manejar comportamientos, ¿no? Entonces, sí creo que es como un estrés adicional, que creo que ya tener hijos... Todas esas cosas pueden pasar, ¿no? Que no están de acuerdo en cómo... ¿A dónde la escuela? ¿A dónde los valores? todo, ¿no? Las actividades. Sí, ya de por sí eso es un reto. Sí, ya es un... Son las discusiones incómodas que estás seguro en un matrimonio con hijos, las diferencias, ¿no? Sí, que tienen métodos diferentes o en sus casas crecieron de manera diferente y quieren que crezca el niño así. Entonces ahí ya pasa, ¿no? Un poco más de fricción con los papás y además agregando un diagnóstico, yo creo que es como otro nivel de eso, de estrés en esa manera, porque también los dos igual están aprendiendo. Puede ser que buscan aprender con diferentes fuentes y lo entienden diferente y tienen diferentes perspectivas de cómo quieren manejarlo. Entonces, sí. ¿Tú qué les dices a los papás? O sea, al final de cuentas, si ya tener hijos, vas a encontrarte ciertas cosas y a veces hasta es muy recomendable tener hasta terapia de pareja. Sí. Y ya con una condición, el reto se pone mayor, ¿no? Y ¿qué les dices? ¿Qué les recomiendas? ¿O qué les podemos recomendar hoy a los micrófonos o a la gente que nos ve, los caballeros la vez? Si encuentras a alguien con esta condición o que la está pasando mal o que está en crisis de pareja, porque una crisis de pareja siempre es complicada para la familia, los hijos y para la pareja. Sí, yo creo que sí es buena idea que busquen apoyo, ¿no? Porque es muy importante tener tu red de apoyo y eso puede incluir como terapia, se va a ayudar la comunicación para que puedan estar de acuerdo en cómo lo van a trabajar ciertas cosas. De nuestra perspectiva como en la terapia,
trabajamos con los papás específicamente con metas en casa. Entonces vemos como las prioridades que tienen, elegimos igual una o dos cosas a la vez y vamos enseñando estrategias de cómo manejar esta situación. Y lo mejor ahí, cuando vemos los mejores resultados, es cuando están en la misma página. Entonces tratamos de incluir a los dos, incluso si tienen alguien que ayuda en la casa, también a veces incluimos a esa persona para que todos estamos en la misma página. Y siento que ahí cuando empiezan a ver logros es más fácil ya seguir en ese camino, ¿no? Entonces el proceso inicial es el más complicado para que están de acuerdo de participar de esa forma en la terapia. Pero cuando sí lo hacen, vemos que sí puede ayudar, porque entonces ellos están trabajando ciertas cosas en casa, parecido a cómo lo trabajamos, y es más claro para el paciente también. Si tuviéramos enfrente, Clau, a un papá que hoy siente miedo, que se siente solo o que siente culpa, ¿qué le podríamos decir? Yo creo que allí sería igual buscar grupos de apoyo, ¿no? Seguramente hay muchos grupos de papás o mamás que tienen están viviendo lo mismo o algo parecido. Creo que eso es muy útil porque escuchar que alguien más piensa igual o está viviendo lo mismo o algo muy parecido, ya no sientes solo, ¿no? Y además tienes como la confianza de entonces decir, yo también, ¿y qué hacemos, no? Entonces creo que ahí es como que buscar apoyo es el más importante. No tratar de hacer todo solo. ¿Ustedes tienen esa comunidad o los papás ya lo tienen? No, ¿Se van encontrando? los papás sí, como vemos diferentes familias en diferentes áreas de la ciudad también, no tenemos un grupo en sí. A futuro sería algo bonito de poder hacer, nada más que sería cuestión de logística porque es enorme, pero sí, yo creo que más bien nosotros recomendamos como que los papás buscan grupos, o a veces sí hay amistades entre los papás de pacientes, entonces entre ellos apoyan ahí y vemos que eso es muy bonito ver también. Uno busca círculos de apoyo, círculos de papás que están viviendo lo tuyo. Está bien, ya tengo mi WhatsApp, un grupo de WhatsApp, pero me siento culpable, me siento solo. Si tu hijo se rompe un hueso, si se cae y se resangra, pues uno se le parte el corazón o se preocupa y se siente culpable. O a veces hasta a mí me pasa que yo lo regañar a mi hijo y me sentí culpable del regaño que le metí, ¿no? Sí. Después, no debía haber dicho, pudo haber sido mejor. Siempre te queda esa sensación de que pudiste haberlo hecho mejor. Sí, yo creo que ahí es como darte el espacio para crecer y hasta tener empatía con tú mismo, ¿no? Porque nadie va a hacer las cosas perfectamente. Hasta yo que trabajo en esta parte conductual, hay cosas diarias que digo, no, ¿por qué reaccioné así? Porque yo sé mejor, ¿no? Pero es tu reacción a veces, ¿no? Entonces yo creo que es como darte ese espacio y empatía de, ok, no voy a ser perfecto, pero voy a hacer esfuerzo para ser el mejor papá, mamá que puedo, y eso es lo mejor que puedo hacer. Y si tengo días que estoy más cansado, más estresado y no hago todo perfectamente como me gustaría haber hecho, está bien también, como que nos pasa a todos, y creo que es como también darte ese espacio de saber que lo estás haciendo bien. No tienes que hacerlo perfecto para estar haciéndolo bien. Lo más importante es como seguir aprendiendo, mejorar en las áreas que puedes mejorar o buscar apoyo de personas que sepan, y entonces estás en buen camino. ¿Cambia la noción de paternidad cuando un papá o mamá tiene un hijo en una condición? Yo creo que sí. Yo creo que hay cambia tu perspectiva, yo creo, porque todos tenemos como la expectativa de cuando vas a tener un bebé, que van a ser así y igual van a lograr esto y van a hacer esto. Y luego es algo como muy bonito de mi trabajo, es ver como las familias que están celebrando hasta una mejora como muy chiquita, un logro muy chiquito, están tan emocionados, y la verdad es muy motivante, es muy bonito porque
te regresa al presente, de este es importante ahorita y no es solo tener la expectativa de si no cumplo con esto, entonces ya fracasé, ¿no? Es más bien como disfrutar el día a día, apreciar las cosas buenas que están pasando y la verdad a veces se nota como que esa parte muy bonita de los humanos, ¿no? Y de trabajar con humanos que es como, sí, podemos como agradecer el día a día y estar felices con hasta cosas que para alguien más parece chiquito, pero que es muy significativo en tu vida, ¿no? Y que eso, me suena que son de las cosas que debemos aprender a hacer siempre, ¿no? El tema de, oye, ¿qué tal si hoy tu hijo avanzó un poquito en lo que sea, con condición o sin condición, ¿no? Y dices, oye, hoy hizo más rápido la bici. Sí. Hoy se le dificultó menos la operación matemática. Sí. Hoy me ayudó a lavar los trastes. O sea, como estas cosas de aprender a agradecer lo que uno tiene y lo que uno va viviendo. Esta sensibilidad humana. Sí. De cosas sencillas, claro. Sí. Oye, si pudieras dejar una sola frase para ir cerrando, una sola frase a cada papá, a cada mamá que empieza en este camino, ¿cuál sería? Es muy buena pregunta. Yo creo que sería, sí, como apreciar tu hijo para quien es y estar para acompañarlos, ¿no? A tener una vida bonita, feliz, donde ellos pueden tener una buena calidad, como sea, ¿no? No sabemos cómo va a ser, pero estar para acompañar y disfrutar ese proceso con ellos. Acompañar como son. Sí, sí. Me resuena mucho. Es profunda esa bajada, Clau. Es incluso con condiciones y condiciones. Aceptar lo que son, lo que somos. Y entre las relaciones humanas. Sí. Incluso, ¿no? ¿Qué te gustaría que entendiéramos como sociedad sobre las personas con autismo y sus familias? Yo creo que entender que cada persona es diferente, ¿no? Que todos somos individuos, que a veces cuando hablamos de ciertos trastornos o así, hacemos como un grupo de todos son así, pero no, hasta en el espectro siguen siendo todos individuos y que cada caso es diferente, cada persona es diferente y única y que hay mucho positivo que celebrar también de esa diversidad y de conocer personas diferentes nos da como algo más especial en la vida, ¿no? Un aprendizaje más allá. Aprender a integrar la diferencia. Última, ¿cuál ha sido, y esto para que nos quitemos prejuicios, cuál ha sido el comentario más ignorante que has escuchado sobre el autismo? Es buena pregunta también. Yo creo que, bueno, la perspectiva a veces porque yo lo veo diferente, aceptar a alguien como es, pero también saber que son capaces de mucho y podemos enseñar muchas cosas, justo como los demás, igual modificando y así, pero tienen muchas habilidades y pueden llegar a tener. Entonces yo creo que lo que para mí me cuesta a veces escuchar es cuando dicen algo como tiene autismo o tiene esto, entonces no puede hacer esto o nunca va a poder hacer eso. Que realmente es como ya cerrar las puertas antes de dar la oportunidad y asumir que no son capaces. Y creo que sí hay diferentes niveles de que algunos van a requerir más apoyo eventualmente o algo así, pero no es como decir, bueno, entonces no voy a hacer nada porque así son y entonces ni vale la pena tratar de enseñar, ¿no? Y yo creo que eso es... Es no esforzarse porque puedan hacer posible lo que sea. Sí, y decir como, bueno, así son, entonces ya. Y yo creo que eso para mí no es aceptación, es como solo decir que no son capaces. Y lo veo como muy diferente, porque yo sí los acompaño y sí los enseño y también creo que son muy únicos y muy especiales y respeto quién son, ¿no? Y sus habilidades y sus preferencias y todo, ¿no? Entonces creo que sí, eso para mí es lo peor que he escuchado, que
dicen como que no. O sea, es que los descartarlos de que pueden ser capaces de Sí, algo. sí, yo creo que eso es feo, ¿no? Porque no es verdad y no les estás dando la oportunidad para tener esa buena calidad de vida. Sí. Y es probarles esas oportunidades. Yo tengo, me haces pensar en esto, en las de no ser capaces, no darles oportunidades o negarles las posibilidades de esa oportunidad. Un amigo me presentó un documental que hicieron, que está creo que en Amazon Prime o en Amazon Video, sobre niños que tienen la condición de Down y que van a esquiar y son los representantes olímpicos en las Olimpiadas con especiales y además es un grupo como que en una condición de privilegio porque son el representante olímpico mexicano de esquí en nieve. O sea, son filtros de poquitos que lograron estar ahí y que además compiten y te das cuenta cómo esto que acabas de decir. Si tú le hicieras la posibilidad, tú nunca pensarías que alguien con una discapacidad, con síndrome de Down, con autismo, con algo, pueden ser capaz, y hay que romper esa barrera, ser capaz de cualquier logro. Y lo que dices, eso es lo que más me puede chocar, escuchar que la sociedad no estamos siendo capaces de darles la posibilidad de ser capaces. Sí, exacto. No sé cómo redondear este tema. Y fíjate que algo que también todavía que había encontrado, que me llamó, que lo acabo de encontrar, lo estaba buscando. ¿Qué está pasando? ¿En qué estamos fallando como sociedad? Porque hay muchas personas que se diagnostican tardíamente. Y además, según la estadística que encontré, a las que más tarde se les diagnostica son a las niñas o a las mujeres. Sí, yo creo que se presenta o puede presentar de forma distinta. Igual no es tan obvio, tan claro en niñas o mujeres. Y yo creo que es por eso. Y también puede ser como, sí, falta de conciencia, ¿no? De cuándo buscar apoyo por un profesional o sí, a veces escuchas como si están atrasados en algo como el habla, que es como, bueno, pero yo de chiquito solo hablé cuando tenía 5 años, ¿no? Entonces, que está bien y puede ser en ciertos casos, pero también para mí esperar y luego darse cuenta, entonces perdiste estos años que podrías haber estado ya ayudando. Entonces, yo creo que en parte puede ser eso, como que no querer verlo o no querer etiquetar, como el miedo de si tienen etiqueta, entonces es algo como negativo, ¿no? Entonces también por eso creo que es importante como la conciencia, pero también la aceptación de que no necesariamente tiene que ser una cosa negativa. Entonces, si quitamos ese miedo, es nada más como conocer mejor tu hijo y lo que van a ser sus necesidades. Entonces, si eso yo creo que quita el miedo de ir y checar que algo está pasando, ¿no? Eso es sí, yo creo que según yo podría ser por ahí como que ayudar que sea algo negativo que los papás quieren evitar o posponen hacer por el miedo de etiquetar. ¿Y tú crees que le estamos fallando más a las niñas y a los niños? Según este dato de hay más niños diagnosticados que niñas. ¿Es un tema de género? Yo creo que hay muchas cosas hoy en día que estoy enterando más y más, que hay más, que sí hay como diferencia entre los géneros, como que igual medicamentos que están más probados en niños o en hombres que en mujeres, ¿no? Entonces, sí yo creo que podría ser como el diagnóstico se hace de cierta forma, que igual se lo presentas tantito diferente, puede ser más difícil diagnosticar o notarlo hasta más tarde. Entonces, yo creo que sí podría ser como otras cosas que también funcionan así, desafortunadamente. Hay mucho que seguir escribiendo, que seguir reflexionando sobre condiciones como esta, ¿no? Como el autismo y las otras divergencias, Clau. Oye, Clau, te agradezco mucho que has sido hoy nuestra cavernícola invitada, que ha estado en estos micrófonos.
Muchísimas gracias por la invitación. Y que has compartido pues cosas que en realidad a veces hasta enojan, te puedo decir que enojan en escuchar que así pasan, ¿no? Pero también es un tema de abrir micrófonos para entender que la diversidad también duele, pero la diversidad también integra socialmente. Uh-huh. Exacto. Y pues muchas gracias. Gracias por estar acá. Cavernícolas, muchas gracias por estar con nosotros. La diversidad a veces puede doler, pero también nos puede mover de lugares comunes y nos puede expandir lo que somos, lo que pensamos, lo que sentimos y voltear a ver a los que son diferentes a nosotros. Estoy seguro que, como hemos dicho muchas veces en este micrófono, nos hará ser mejores personas y posiblemente ayudaremos a tener un impacto social positivo para ser mejores también como sociedad. Si te resuena este capítulo, este episodio, por favor, compártelo con alguien que también sabes que le va a ser útil, que le va a ayudar en algo y que va a ayudar también a entender mejor lo que pasa socialmente cuando hay divergencias a nuestro alrededor. Y pues lo que me resta es agradecerles por seguir compartiendo este episodio, por seguir comentándonos en nuestras redes sociales y por proponernos temas que estoy seguro que a todos y a cada una de ustedes también nos está resonando, como en esta cueva nos resuena tanto tener invitadas como Claudia. Yo soy Omar Estrada, les agradezco mucho que nos acompañen en este nuevo episodio y lo que me resta decirles es uga uga.